aspectos biomecánicos para la rehabilitación. Es súper importante tener en cuenta que la mayoría de las actividades de la vida diaria se realizan entre flexión de 10 grados y extensión de 35. En general, los cuidados personales se realizan entre flexión de 10 y extensión de 15 grados. Comer, beber, hablar por teléfono, se estima que una flexión de 5 grados y una extensión de 35 grados. Por ejemplo, incorporarse a una silla requiere un arco de movimiento de 63 grados. Estudios han reportado que una limitación o una rigidez de extensión de 15 grados repercute en una autopercepción de discapacidad del 88% de los pacientes, mientras que una rigidez hacia la ulnarización menor a 20 grados reporta a los pacientes una autopercepción de discapacidad del 71%. Y también es importante mostrarles este gráfico donde podemos ver que a mayor grado de extensión de la muñeca se generan mayores fuerzas prensiles. ¿Ya? En general, a los 30 grados se ve la máxima fuerza de prensión. Por lo tanto, ya tenemos algunos antecedentes de la importancia de mantener y ganar los rangos articulares después de una fractura de extremo distal de radio. Seguimos con los aspectos biomecánicos. Me parece súper importante mencionarles también que en general las fuerzas fisiológicas de la muñeca son entre 88 y 135 newtons de fuerza. Ya habíamos mencionado que alrededor del 80% de las cargas de la muñeca se transmiten a través del radio. Cada 10 newtons de fuerza de puño se transmiten 26 newtons de fuerza a través de la metáfisis del radio distal. La fuerza de puño promedio en un hombre es de 463 newtons, mientras que cuando se realiza un puño, esta fuerza puede aumentar a 2410 newtons en el extremo distal de radio. Importante mencionar que las placas pueden fallar a los 830 newtons. Por lo tanto, para evitar un fallo de la fijación, las fuerzas de agarre durante la terapia deben ser menores a 159 newtons durante las primeras 4 semanas. Así que tengamos mucho ojo con los ejercicios de prensión. Muy habitual que le pasemos una pelotita a los pacientes para que hagan fuerza máxima, porque esto podría eventualmente dañar la fijación. Bueno, sabemos que está determinado cuáles son los rangos normales de la movilidad de la muñeca, pero muchas veces por distintos motivos no podemos lograr los rangos completos de muñeca, pero sí al menos debemos tratar de llegar a los rangos funcionales. Algunos estudios han medido la amplitud de movimiento de la muñeca necesaria para realizar distintas actividades de la vida diaria en sujetos sanos. Las actividades que se midieron fueron el cuidado personal, la higiene, la preparación de alimentos, escritura, uso de diversas herramientas, etc. Y en general llegaron a la conclusión que muchas de estas actividades se podían realizar cómodamente utilizando 40 grados de flexión, 40 grados de extensión, 10 grados de desviación radial y 30 grados de desviación cubital. Eso por un lado. ¿Ya? Mientras que también hay otros autores que describen que se necesita una flexión, una extensión de 40 grados, pronación, supinación de 40 grados, radialización y inclinación de 10 grados. Y con eso podemos realizar relativamente bien las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Así que para que tengamos también en cuenta estos rangos funcionales. El radio distal está compuesto en gran parte por hueso metafisiario esponjoso. Sabemos que la consolidación ósea en el hueso cortical y el esponjoso es relativamente similar, pero la velocidad de la consolidación es generalmente mejor en el hueso esponjoso. La mayoría de las fracturas extraarticulares cicatrizan entre la tercera y quinta semana después de la lesión. En caso de las fracturas distales de radio, en las primeras 4 semanas de callo blando es necesario proteger la fractura de fuerzas excesivas para evitar el acortamiento y la angulación. En esta imagen podemos ver la clásica evolución de la cicatrización ósea, que tiene una etapa inflamatoria, que es del primer al séptimo día aproximadamente. Sabemos que se produce después de la fractura la formación de un hematoma y un exudado inflamatorio procedente de la rotura de los vasos sanguíneos, y en ese momento los fragmentos de la fractura pueden moverse libremente.
Cuando ya tenemos un callo blando, alrededor de la tercera semana, aquí ya sabemos que los fragmentos no se mueven libremente y al final de esta etapa ya tenemos una estabilidad suficiente para evitar el acortamiento. Sin embargo, todavía pueden producirse angulaciones en el foco de la fractura. Por lo tanto, hasta esta etapa tenemos que ser súper cuidadosos de no realizar cargas excesivas. La tercera etapa es la etapa del callo duro, que va desde la tercera semana a los 4 meses. Aquí ya el callo blando se convierte en un tejido mucho más calcificado y más rígido. Y en esta etapa ya los fragmentos óseos están unidos firmemente por hueso nuevo. Y la cuarta etapa va de la remodelación, que corresponde al periodo desde los 4 meses hasta años. Y en esta fase ya la fractura se ha unido firmemente y en esta etapa podemos hacer cargas de todo tipo. En base a este modelo es que se han descrito distintos protocolos de rehabilitación. Este es el que me hace más sentido a mí, de una fase inicial que es como de mayor protección de la 0 a la tercera semana, una fase intermedia que va desde la tercera a la sexta semana y una fase más avanzada que va de la sexta a la 12ª. Tenemos otra autora que plantea el desarrollo de la terapia de acuerdo a la división de semanas de la 0 a la 4, de la 4 a la 8 y más de 8 semanas. Ella divide como en fase inicial, intermedia y avanzada. La fase inicial comienza inmediatamente tras la reducción de la fractura o en el postoperatorio inmediato, de acuerdo si fue manejo conservador o quirúrgico, donde se confecciona una órtesis y se mantiene el rango de las articulaciones no implicadas, es decir, el codo, el hombro, los dedos, etc. Gran énfasis en el control del edema y control de la cicatriz solo si fuese necesario. En una fase más intermedia, que ocurre después del periodo de inmovilización, donde se modifican las órtesis para mantenerla de manera nocturna si es necesario, recuperar el rango de las articulaciones implicadas, es decir, desde la muñeca, mediante trabajo activo y analítico, ejercicios funcionales orientados a las actividades de la vida diaria, ejercicios analíticos y la tabla canadiense, y en una fase más avanzada que va desde la sexta a la octava semana tras la consolidación de la fractura o fijación, dependiendo de la cicatrización. Aquí es súper importante también el tema radiológico para ir evaluando cómo va consolidando la fractura. Y en esta etapa ella ya inicia ejercicios de resistencia progresiva, que implique la musculatura de la muñeca y el antebrazo, trabajo pasivo para recuperar el rango completo, confección de órtesis dinámica si es que fuese necesario y preparar el uso normal y retorno al trabajo. Bueno, este es el protocolo que utilizo yo, que lo he ido adecuando de acuerdo a toda la evidencia de la literatura. Obviamente es bastante flexible, depende mucho de cada paciente y también de los controles radiológicos, donde vamos a ir evaluando cómo está la consolidación ósea. Yo me planteo en general una fase de protección máxima de las 0 a las 2 semanas, donde el énfasis está en el manejo del dolor y el edema, la mantención de la movilidad de las articulaciones adyacentes y movimiento de los dedos, con especial énfasis en los deslizamientos tendinosos para evitar adherencias. Obviamente en esta etapa no se debe cargar peso en la extremidad por ningún motivo. En general en esta etapa los pacientes están en su casa, aún no han iniciado rehabilitación ambulatoria, solamente se van con los ejercicios al momento del alta intrahospitalaria. Después tenemos una fase de protección moderada, donde es importante el manejo del dolor, el manejo de la cicatriz, manejo del edema si es necesario. Recuperamos el rango de la muñeca, podemos partir con el movimiento del lanzador de dardo, que es un movimiento relativamente seguro. Realizamos ejercicios funcionales de mano-muñeca y podemos iniciar ya alrededor de la quinta, sexta semana cargas más livianas. ¿Ya? Y esperamos la sexta semana el control radiológico. Y después ya tenemos una fase de protección mínima que va a partir de la sexta semana. Yo aquí le puse 12 semanas, que es el tiempo habitual de la duración de la rehabilitación ambulatoria, pero obviamente este tiempo se puede prolongar, dado que la remodelación puede durar incluso años. En esta etapa ya recuperamos la fuerza de manera progresiva, obviamente necesitamos los rangos completos. En pacientes más jóvenes, obviamente en pacientes más añosos quizás vamos a ponernos como objetivo lograr rangos funcionales. Y el objetivo principal obviamente lograr el nivel previo, al previo de funcionalidad y el retorno laboral en aquellos pacientes adultos. Aquí ya podemos empezar a hacer soporte de peso
Podemos partir cargando peso en una mano, vamos progresando a peso en pared, hasta ya peso en 4 apoyos. Transversal a todas las fases, obviamente está la educación, eso es fundamental en cualquier tipo de intervención kinésica. Y también puse acá al ladito la propiocepción porque es un área, la vamos a revisar más adelante, que no podemos dejar de lado y que se debe trabajar en todas las etapas y en todos los momentos de la rehabilitación. Con respecto al edema, en general se describen dos tipos de edema. Un edema simple, que es de agua y electrolitos y que se produce por la cascada inflamatoria normal de una fractura o una cirugía. Y el edema inflamatorio, que es un exudado un poco más viscoso con alta concentración de proteína. Y este es nuestro gran dolor de cabeza. En general el edema restringe mucho la movilidad de la mano y de los dedos, aumenta el brazo de palanca que tienen que hacer los tendones, obstruye la movilidad libre de los tendones, los músculos tienen que hacer mucha más fuerza para movilizar las articulaciones, eh, entonces nos trae puros problemas. ¿Ya? En general, el edema debiese ir reabsorbiéndose a los 7 a 10 días. ¿Ya? Si no sucede eso, el fibrinógeno se va a polimerizar en fibrina, los fibroblastos van a producir colágeno y esto va a generar una cicatriz intersticial en todo el tejido de la mano. Se anulan los deslizamientos normales del tejido, como los deslizamientos tendinosos, se producen adherencias de los tendones. Y obviamente, mientras más fibroso tenemos, el flujo linfático va perpetuando aún más el edema. Entonces, este es el gran enemigo de los kinesiólogos. ¿Qué vamos a hacer para manejar el edema? Importante realizar ejercicios de activación de la musculatura intrínseca de la mano, que en el fondo esta musculatura actúa como una bomba que va movilizando el edema. También se sugiere mucho el vendaje compresivo, que podemos hacer mediante un guante compresivo o con un Coban. Obviamente la elevación de la extremidad, podemos poner hielo en las etapas más iniciales y un masaje retrógrado o un drenaje linfático.